Amparo llevaba varios años de vivir en algún lugar del estado norteamericano de Texas. Después de muchos esfuerzos, había logrado obtener la nacionalidad estadounidense, y ahora era una ciudadana legal, aunque seguía extrañando a su México del alma. Pero nadie la esperaba ahí, sola en el mundo. Hizo lo que muchos de esos infortunados seres para procurarse algo de consuelo. Estudiando por las noches, logró obtener un título de trabajadora social y un empleo en la cárcel del condado, donde se dedicaba a dar apoyo moral y psicológico a los inmigrantes, legales o no, presos por la justicia de los Estados Unidos. Ayudar a otros mitigaba su soledad y la hacía sentirse bien consigo misma. Pronto, Amparo fue una figura conocida en el penal. El hecho de no ser muy atractiva le servía para no ser molestada por los presos, y muchos llegaron a estimarla porque los confortaba y les daba ánimo. «Haces honor a tu nombre, Amparo», le decían, y era verdad. Entre los reos había uno, Sergio, que estaba condenado a fallecer por haberle quitado la vida a un policía fronterizo durante una riña. «Era él o yo», decía el hombre. «Me arrepiento de lo que hice, pero allá afuera en el desierto de Arizona te vuelves un animal y peleas por tu vida». Muchas apelaciones habían ido y venido con los años, todas inútiles. Sergio, que solo tenía 18 años cuando ingresó en el penal, era ahora un hombre de 28, que ya no creía en nada ni en nadie, hasta que llegó Amparo a la prisión. Después de vencer la reticencia del preso a establecer cualquier tipo de relación humana, la trabajadora social logró comunicarse con él. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo antes de que Sergio se abriera y le hablara a la mujer de su soledad, de su dolor por haber perdido a su familia, que le había abandonado en ese suelo extranjero, de su desesperación de hallarse cautivo, de su miedo a fallecer. Con su voz dulce y su inteligencia natural para manejar las emociones, con su comprensión y su ternura, Amparo llegó a convertirse en el único asidero que Sergio tenía con la vida. Se desarrolló entre ellos una relación de amor fraterno, de verdadera amistad desinteresada. Y muchas veces, la mujer se quedó horas extras conversando con ese hombre, cuya existencia perdía cada día más sentido. Una mañana, Sergio no salió a reunirse con ella en el pabellón de visitantes. Un custodio le informó que la noche anterior le habían dado fecha de ejecución. El mexicano fallecería de ahí a un mes por medio de la inyección letal. En vista de eso, lo habían trasladado a lo que en el argot de la prisión se llamaba la Milla Verde, el pabellón de los condenados, donde ya no pueden recibir visitas y donde solo los guardias los acompañan mientras llega la temida hora de fallecer, a manos no de la justicia divina, sino de la humana. Amparo movió sus influencias, pero ni siquiera la estimación que le tenían las autoridades del penal pudo hacer que le permitieran ver a Sergio cuando menos una vez más. Obtuvo, sin embargo, un privilegio. El reo podría hablarle cada noche, a las 8, durante 10 minutos, todos los días hasta que fuera ejecutado. Era algo extraordinario, y algunas personas se jugaban el puesto con esta autorización, dada a trasmano. Pero todavía existen en estos sitios de sufrimiento que son las prisiones, almas caritativas, que saben cuán valiosos pueden ser para esos seres condenados algunos minutos de conversación con una voz amiga. Esa noche a las 8 sonó el teléfono. Amparo verificó el identificador de llamadas. Era de la prisión. «¿Bueno?», contestó. «Amparo, soy Sergio. Gracias por haberme conseguido este regalo de poderte llamar». «No me dé las gracias. Mejor háblame. Dime qué sientes. Dime todo lo que quieras. Estoy aquí para ti, como siempre lo estuve». Así, el reo condenado a fallecer y la comprensiva trabajadora social hablaron durante unos minutos. Un poco antes de colgar, Sergio le hizo una petición. «Amparo, ¿podría rezar conmigo un Ave María? Quiero que la Virgencita de Guadalupe me proteja». Esto se hizo una costumbre. Todos los días finalizaban su plática con una oración a la morenita. Los días fueron pasando, inevitablemente, y conforme se aproximaba la fecha fatal, Amparo logró transmitirle a su amigo una profunda paz.
La angustia y el miedo iniciales dieron paso a la resignación, y Sergio aprendió a esperar el final con calma, confiado en que Dios, en su misericordia, tal vez lo perdonaría. Todos los días a las 8 de la noche, Amparo aguardaba junto al teléfono y levantaba el auricular al primer timbrazo para dar su obsequio de consuelo a su amigo Sergio. La noche antes de la ejecución, la trabajadora social tenía una noticia para el reo. Sergio, la Embajada de México está pidiéndole al gobierno de Texas la condonación de tu sentencia por una cadena perpetua. Mañana a las 10 se cumple mi sentencia, dijo Sergio sin alegrarse ni entristecerse por las buenas nuevas. A menos que el gobernador en persona hable antes, nada podrá detener la ejecución. Ten fe, insistió Amparo. Si Dios quiere que vivas, vivirás. Prefiero fallecer, respondió Sergio. Llevo tanto tiempo preparándome y me has ayudado a encontrar tanta paz que no sé qué haría si me concedieran la vida, pero encerrado en esta prisión. Yo estaría contigo, te iría a ver a diario, como antes. Eso sería lo único bueno, Amparo. Pero ¿sabes qué? No sé si me perdonarán o no, pero lo que sí te digo es que lo que tú me has dado en estos últimos meses es digno de un ángel de bondad. Y tendrás mi agradecimiento siempre, querida amiga. Amparo musitó un sí ahogado. Se había prometido que no lloraría nunca delante de Sergio, pero el solo pensar que quizá era la última vez que hablaría con él hizo que estallara en lágrimas. Al otro lado de la línea, en la cabina telefónica de la Milla Verde, y custodiado por 2 guardias, Sergio comenzó a rezar en voz alta. Poco a poco, Amparo se calmó y se le unió. Pronto, los 10 minutos habían transcurrido y tuvieron que colgar. «Adiós, Sergio», dijo ella. «Quizá hasta mañana, como tú misma lo has dicho», respondió él. La comunicación se cortó. Amparo no pudo dormir esa noche. Rezó durante horas porque el gobernador aceptara perdonar al reo mexicano que debía fallecer al día siguiente. La mujer se levantó antes del amanecer. Se vistió y se fue a la prisión. A las afueras del penal se había reunido una pequeña multitud de activistas en pro de los inmigrantes que pedían la condenación de la ejecución. Dieron las 10 de la mañana. El permiso del gobernador nunca llegó. Acostado en una fría camilla, en presencia de las autoridades del penal y de algunos periodistas, Sergio Ramírez fue ejecutado con la inyección letal. Amparo regresó a su casa y pasó el resto del día en un profundo estado de depresión. Habría abrigado por unas horas la esperanza de que su amigo recibiera el perdón, y eso hacía más doloroso aún el resultado fatal. Sentada en su sala, apenas se dio cuenta cuando oscureció. Dieron las 8 de la noche. El teléfono sonó. Sobresaltándola, Amparo miró el aparato como si fuera una araña venenosa. El teléfono siguió sonando. La mujer miró el identificador de llamadas. Decía sin número. Entonces contestó. «¿Bueno?» Nadie respondió al otro lado de la línea, solo una respiración. Amparo luchó contra su propia incredulidad. «Sergio, ¿eres tú?» La comunicación se cortó y Amparo se quedó temblando. Al día siguiente acudió a la oficina telefónica para pedir que rastrearan la llamada. Lo que le dijeron acabó de desconcertarla. «Esa llamada nunca se hizo, señora. No la tenemos registrada». «Pero no puede ser. Yo misma contesté», protestó Amparo agitada. «Mire los registros. No aparece ninguna llamada a su casa a las 8 de la noche del día de ayer», insistió el empleado. Amparo volvió a su casa sin saber qué pensar. Quizás se había tratado de un accidente, una casualidad, un desperfecto en la línea. A las 8 de la noche el teléfono volvió a sonar. Nuevamente el identificador de llamadas indicaba sin número. La mujer levantó el auricular. Ninguna voz llegó hasta ella, solo esa especie de respiración. Siguiendo un raro instinto, despojándose de su incredulidad, Amparo comenzó a rezar en voz alta el Ave María. Cuando terminó, escuchó perfectamente que al otro lado de la línea, alguien cortaba suavemente la comunicación. El teléfono de Amparo siguió sonando exactamente a las 8 de la noche durante muchos meses, y cada vez
Ella rezaba en el auricular el Ave María. Ninguna de esas llamadas quedó registradas jamás. Un día el teléfono no sonó más, y de alguna forma la mujer supo que su amigo Sergio ya no necesitaba sus oraciones, porque alguien más poderoso que cualquier tribunal terrenal lo había perdonado. La amada infiel o la moneda de oro sucedió en las calles de la Machincuepa. Esta leyenda tuvo lugar en la calle de la Machincuepa del barrio de la Merced, actualmente conocida como la calle de la Soledad. Los inquisidores la registraron en sus archivos secretos como la leyenda de la moneda de oro. Beatriz Montoya amaba apasionadamente al apuesto caballero don Juan de Navarra, quien estaba a punto de embarcarse rumbo al Perú para cumplir una misión. Beatriz le rogó que antes de irse se casara con ella, pero don Juan le contestó que se casarían a su regreso y le preguntó el porqué de su prisa. Ella le dijo que su padre no confiaba en que él fuera un caballero y quería casarla con el médico de la corte. Seguramente cuando él regresara la encontraría casada o difunta. Don Juan partió ese mismo día y al paso de 2 meses los temores de Beatriz se confirmaron. Su padre le informó haber arreglado su matrimonio con el médico de la corte, don Fernán Gómez, y que la boda se llevaría a cabo el 4 de octubre. Beatriz le rogó que mejor la encerrara en un convento, pero implacable, su padre le dijo que se dejara de tonterías, ya que don Fernán estaba dispuesto a tomarla sin dote, situación que convenía a sus intereses. En vano Beatriz le rogó, le imploró y le dijo que ella no amaba a don Fernán. A su padre no le importaron sus sentimientos y le ordenó que en lugar de quejarse tanto, mejor comenzara a preparar su ajuar de novia. Llegó el mes de octubre y la ceremonia nupcial se realizó. Fue una suntuosa boda que ofició el arzobispo y a la cual asistió el virrey, don Fernán Gómez. No escatimó en gastos para agasajar a sus amigos y al populacho, ya que de acuerdo a las antiguas crónicas, las fiestas nupciales duraban 7 días con sus noches. Así pasaron los meses durante los cuales Beatriz no logró enamorarse de su esposo y tampoco consumar su matrimonio. Pero en ella nació una gran admiración hacia él por ser el único médico que lograba sanar a las personas que otros médicos no podían sanar. En una ocasión, Beatriz le preguntó que cuál era el secreto de su éxito, y Fernán le contestó que tenía un pacto con el demonio. Beatriz le rogó que no dijera esas cosas, y Fernán, sonriendo, le contestó que solo estaba bromeando. La fama del médico creció día con día. Sus curaciones parecían milagrosas. La gente comentaba que Fernán era un gran médico y que bien valía pagarle las cantidades exorbitantes que cobraba a los ricos por sus servicios, ya que de igual forma curaba a los pobres sin cobrarles un solo centavo. Deducían que aquel médico era uno de los hombres más ricos de la Nueva España y que en el sótano de su casa guardaba 5 cofres llenos de oro, y también que las alhajas que regalaba a su esposa bien podían competir con las de la virreina. Un día se organizó una fiesta a la cual Beatriz no asistió por sentirse enferma. 2 mujeres que ahí se encontraban comentaron que ya era del conocimiento público que don Juan de Navarra había regresado del Perú y que Beatriz podría cometer alguna tontería. Cierto que Beatriz era una mujer honesta, y cualquiera que la conocía hubiera podido meter las manos al fuego por ella, pero quizá ese mismo fuego podría abrazarla en cuanto supiera del regreso de don Juan. Pasados algunos días, Beatriz seguía enferma y recluida en su alcoba. Su criada Cayetana, mujer de toda su confianza, le informó que don Juan había regresado de su viaje y que deseaba verla para despedirse de ella definitivamente, ya que por órdenes del virrey debería viajar a España. Beatriz palideció y le pidió a Cayetana informar a don Juan que no quería verlo. En ese momento alguien tocó a la puerta de su alcoba. Don Fernán, su marido, estaba llegando. Nerviosa pidió a Cayetana que saliera de su alcoba.
Don Fernán, al verla tan pálida y decaída, decidió auscultarla. Su pulso estaba acelerado, pero no tenía fiebre. Beatriz sintió el impulso de confiarse a él y decirle toda la verdad respecto a don Juan. Pero no era sensato decir a su marido que el recuerdo de otro hombre era la causa de su tormento. Tan mal se sentía que pidió a su esposo la dejara dormir sola. Don Fernán se ofendió muchísimo, la miró largamente y apartó sus manos de las de ella. Entonces, cuando Fernán se disponía a salir de la habitación, Beatriz corrió a alcanzarlo. Le echó los brazos al cuello y le dijo: «Por el amor de Dios, no me dejes. Por favor, quédate a mi lado. No te rechazaré más». Fernán la miró intensamente, tratando de adivinar una mentira en sus ojos, pero su deseo tan largamente acariciado de hacer la suya sin reservas y sin dudas, pudo más que su orgullo lastimado y se quedó con ella. Aquella noche Fernán fue más feliz que nunca. No pudo adivinar que la pasión con que su esposa respondió a sus caricias fue despertada por el recuerdo tormentoso de otro hombre. Al día siguiente Fernán se miraba satisfecho y complacido, al grado de que el mismo virrey notó un cambio positivo en la actitud de su médico de cabecera. Y como el virrey no disfrutaba de buena salud, pidió a Fernán que ese mismo día lo acompañara para viajar a la Villa Rica de la Veracruz. Fernán aceptó pese al gran deseo de permanecer cerca de su esposa. Mientras tanto, en un mesón cercano a la casa de don Fernán, don Juan hablaba con Cayetana, la criada de Beatriz, quien le dijo que su ama no deseaba verlo, pero el muy ladino de don Juan le ofreció una bolsa llena de oro, con tal de que esa noche dejara abierta la ventana de la alcoba de su amada. Cayetana aceptó, y fue que así comenzó el drama. Cuando esa noche Beatriz se disponía a dormir, de pronto sintió que alguien estaba detrás de ella. Don Juan le tapó la boca para que no gritara y le dijo: «Soy yo, mi amor, tu don Juan que por fin ha regresado». Beatriz, indignada, lo corrió de su alcoba y le dijo que llamaría a su marido para que la defendiera. A don Juan no le importó la amenaza, y aunque Beatriz se resistió al principio, no pudo controlarse más cuando don Juan la abrazó y la comenzó a besar apasionadamente. Mientras Beatriz y don Juan se entregaban a su pecaminosa pasión, don Fernán regresó a palacio antes de lo dispuesto, debido a que durante el camino a la Villa Rica de la Veracruz, el virrey enfermó y no pudo continuar el viaje. Fernán insistió en quedarse con él toda la noche para cuidarlo, pero el virrey le dijo que se sentía un poco mejor, que regresara a su casa donde su esposa lo estaba esperando. Fernán salió del palacio rumbo a su casa, deseando que su caballo volara. Estaba ansioso de ver a Beatriz, su amada esposa, para estrecharla entre sus brazos y acariciar sus largos cabellos. Por fin llegó a su casa y subió sigilosamente las escaleras para no despertar a Beatriz. Pero cuando abrió la puerta de la alcoba y distinguió entre la oscuridad y las dos figuras sobre su lecho, quiso morir de rabia y de dolor. Juan de Navarra despertó sobresaltado e intentó tomar su espada, pero no la alcanzó, ya que Fernán se lo impidió, poniendo su propia espada sobre el pecho de don Juan, que ya no pudo moverse. Mientras tanto, Beatriz los miraba horrorizada, sin poder hablar para implorar por la vida de don Juan, que acobardado temblaba. Fernán permaneció impasible. Lo miró detenidamente y le preguntó si tenía el dinero suficiente para pagar los servicios de su esposa, y le recordó que cuando los hombres salían en busca de placer, debían ir provistos de oro. Entonces, en tono insultante, gritó: «¡Págale a esta mujer!». Beatriz se estremeció de pies a cabeza cuando le fue arrojada una moneda de oro sobre el lecho. Entonces don Juan no tuvo más que decir y cobardemente agachó la cabeza, pero antes Fernán cortó en 2 pedazos la espada de don Juan, pues dijo que los cobardes como él no tenían derecho a empuñar una espada. La leyenda cuenta que don Juan huyó presuroso y que Beatriz permaneció encerrada en su alcoba durante varios días, imaginando que su destino sería morir. Y un día, cuando estaba rezando, implorando la ayuda de Dios, escuchó chirriar el cerrojo de la puerta. Creyó que Fernán entraría en su alcoba,
Pero en su lugar apareció una mujer que no era su fiel sirvienta Cayetana. Aquella mujer desconocida le dijo que su criada había fallecido accidentalmente. Beatriz no preguntó más. Todo estaba claro. El amante libre, ella deshonrada para siempre y su cómplice sin vida. La mujer dijo a Beatriz que Fernán la esperaba en el comedor y aunque llena de miedo, pensó que quizás su esposo la había perdonado. Ya en el comedor, Fernán ordenó a Beatriz que llamara a los criados para que sirvieran la cena. Y cuando Beatriz extendió su mano para tirar del cordón con el que se llamaba la servidumbre, vio que su deshonra colgaba del extremo de aquel cordel. Era la moneda de oro. Fernán la había colocado en el cordón para recordarle el pago por su infidelidad. Fernán agresivamente insistió en que jalara del cordón y le dijo: ¡Ja! Gracias a Dios no necesitamos de esa moneda para comer en esta casa. Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla, ya que durante el desayuno, la comida y la cena, la única frase que Fernán le decía a Beatriz era: gracias a Dios no necesitamos de esa moneda para comer en esta casa. Ese castigo fue la mayor humillación que Beatriz pudo recibir, hasta que un día de rodillas le pidió a su esposo que la perdonara, que prefería fallecer a seguirlo escuchando decir esa insultante frase, que mejor la acusara, la repudiara o que la llevara ante el Santo Oficio, pero que no la obligara a seguir tocando esa moneda. Fernán continuó atormentándola 3 veces al día, durante muchas semanas, hasta que Beatriz perdió la razón y terminó ahorcándose con sus propias trenzas, según quedó escrito en los documentos del Santo Oficio. Fernán ocultó a la gente este hecho. A nadie le comentó el deceso de Beatriz y la enterró en el Panteón de San Fernando. 7 noches después, cuando tranquilo dormía saboreando su sádica venganza, se despertó al escuchar el metálico sonido de una moneda. Horrorizado, la tomó entre sus manos y sintió que ardía como el fuego de los infiernos. Y desde esa noche, día tras día, cada noche a la misma hora, Fernán escuchó caer la moneda de oro, y cada vez que intentaba agarrarla, la moneda desaparecía. A la 5ª semana vio una horrible aparición. Era el espectro de su mujer, que tenía una moneda de oro en la mano. El fantasma de su esposa se le apareció diariamente, a veces con la moneda en la mano, y otras veces ahorcada. Hasta que por fin, después de que pasaron varios meses de presenciar noche a noche las aterradoras apariciones, Fernán terminó por volverse loco. La noticia de su locura llegó a oídos del virrey, quien ordenó se le pusiera en manos de Fray Tomás de Gursa. Fernán, hasta el momento de su fallecimiento, a los 55 años, siguió viendo las pavorosas visiones. Y cuenta la leyenda que en la vieja casona de la calle de la Soledad, lugar del dramático suceso, a las 12 de la noche, aún se escucha el sonido metálico de la moneda de oro.